Buenos días a todos. Como les había prometido, en esta ocasión les traigo la resolución de los problemas del recuperatorio del segundo parcial de Física 1 de las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería Industrial de la Madera. Son tres problemas. El primer problema es el de un jugador de básquet que lanza una pelota hacia el aro de básquetbol y conocemos la velocidad inicial con la que es lanzada la pelota, que es de 28 metros por segundo. También conocemos el ángulo que forma con la horizontal la velocidad, que es de 30 grados. También conocemos la altura a la que se lanza la pelota, que es de 2 metros. Y también sabemos que la altura del aro es de 3,05 metros. En este problema consideramos que el rozamiento de la pelota con el aire es despreciable, quiere decir que no hay fuerza de rozamiento y que la aceleración de la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué se nos pide que determinemos? La altura máxima desde el suelo que alcanza la pelota. En este caso está simbolizada por una H mayúscula. Eso en el punto A. En el punto B nos piden cuál es el tiempo transcurrido desde que el jugador lanza la pelota hasta que llega al aro. Y por último, la velocidad con la cual la pelota llega al aro. Bueno, para responder la primera consigna, que era la altura máxima, tenemos que tener en cuenta que cuando la pelota llega a su altura máxima, la velocidad en el eje Y es igual a cero, con lo cual, usando la fórmula de velocidad, podemos determinar y despejar el tiempo. Entonces sabemos que el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por g. Tenemos el seno del ángulo porque es la velocidad en el eje Y. Para determinar cuál es la altura máxima, entonces reemplazamos ese tiempo en la fórmula de, eh, de la posición en el eje Y. En este caso, en esos dos lugares que se muestran. Con esto obtenemos que la altura tiene la siguiente fórmula. Reordenando esa fórmula, podemos calcular la altura máxima, que es de 12 metros. Bueno, la otra alternativa que teníamos en este problema era poder determinar en todo caso el tiempo. Se puede calcular. Conocemos la velocidad, conocemos la velocidad inicial, conocemos el ángulo y sabemos cuánto es la aceleración de la gravedad. Esto nos da un tiempo de 1,43 segundos aproximadamente, redondeado. Con ese tiempo, si lo reemplazamos en la fórmula de posición para el movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración de la gravedad, vamos a tener la altura máxima, que es 12 metros. Nos da el mismo resultado. Para el siguiente cálculo nos pide que determinemos el tiempo que tarda la pelota en llegar al aro. Utilizamos la misma fórmula de posición para determinar el tiempo. Conocemos la altura del aro, que es 3,05 metros. Conocemos la altura a la que se lanza la pelota, la altura inicial, que es de 2 metros. Conocemos la velocidad inicial, que es 28 metros por segundo. Sabemos que el ángulo es 30 grados y conocemos la aceleración de la gravedad. Con lo cual nos queda una ecuación cuadrática. En este caso yo saqué las unidades para que no se complique tanto, pero sabemos que el tiempo va a estar dado en segundos. Entonces, utilizando la resolvente, por ejemplo, podemos usar cualquier método para resolver ecuaciones cuadráticas. En este caso, usé la fórmula de resolvente. Nos va a dar dos valores, un valor T1 y un valor T2. ¿Por qué nos da dos valores? Porque en un movimiento parabólico
el objeto que se mueve va a estar dos veces a la misma altura, cuando está subiendo y cuando está bajando. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber el tiempo cuando está bajando, que es el tiempo 2 en este caso, que es 2,8 segundos, que vendría a ser el tiempo que tarda en llegar la pelota al aro. Por último, necesitamos determinar la velocidad de la pelota cuando llega al aro. Como ven en la gráfica, van a tener una velocidad que está apuntando hacia abajo con un ángulo alfa medido desde la horizontal. Nosotros para este ejercicio vamos a ver que tenemos esa velocidad va a tener una componente x y una componente y. En el eje y la velocidad es, o sea, para calcularla tenemos que determinarla con la velocidad, con el movimiento uniformemente variado, que es con la aceleración de la gravedad. En el eje x la velocidad es constante en todo momento, no hay aceleración en el eje x. Entonces, para determinar la velocidad, en el primer caso, en el eje y, vamos a usar la de movimiento uniformemente variado. Y para determinar la velocidad en el eje x, la determinamos con la velocidad inicial y sabemos que esa velocidad va a ser constante en todo el trayecto de la pelota. Entonces, para poder determinar la velocidad a la que se mueve el módulo de la velocidad, vamos a tomar estas dos velocidades y elevarla al cuadrado, sumarlas y sacar la raíz cuadrada, que es la forma de determinar esa velocidad considerando que es un triángulo rectángulo. eh, la velocidad sería la hipotenusa y las dos componentes vendrían a ser los catetos. Usando el teorema de Pitágoras se puede determinar esa velocidad. Entonces la velocidad, el módulo de la velocidad es 27,7 metros por segundo. Pero no queda el ejercicio ahí, sino también tenemos que determinar el ángulo con el cual llega la pelota con respecto a la horizontal. ¿Cómo determinamos el ángulo? Utilizando el arco tangente de la componente y dividido la componente x, lo que nos da un ángulo de 331 grados. Bueno, con eso respondemos el punto C, diciendo que el módulo de la velocidad es 27,7 metros por segundo y el ángulo con la horizontal es de 331 grados. En el ejercicio 2 se tiene una caja de masa de 90 kilogramos que es arrastrada con una fuerza de 200 newton que está formando un ángulo de 45 grados con la horizontal o con el suelo. Se dice que la caja se mueve con velocidad constante de 20 metros por segundo. Entonces se pide que se determine cuál es el coeficiente de rozamiento cinético. En este caso, el dato de la velocidad constante es muy importante, porque si la velocidad es constante, nos está diciendo que la suma de fuerzas que actúan en el sistema es cero, porque si hubiera una resultante, una fuerza resultante, el movimiento sería acelerado y la velocidad no podría ser constante. Entonces, el que la velocidad sea constante nos dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a cero. Las dos fuerzas que están actuando son la componente X en la dirección del movimiento y en la dirección y sentido del movimiento, y la fuerza de fricción que está en la dirección del movimiento pero en sentido contrario al desplazamiento. La suma de estas dos fuerzas tiene que ser igual a cero. Por lo cual, una vez que igualamos y reemplazamos eh, cuánto vale o la expresión de fx por f multiplicado por el coseno de 45 grados, que vendría a ser la proyección de f en la dirección del movimiento, y la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal.
¿Cómo calculamos esto? Sabemos que la fuerza es de 200 newton y el ángulo de 45 grados. Y la normal la vamos a determinar con la masa de 90 kilogramos multiplicada por la aceleración de la gravedad. Esto nos da que la componente en la dirección del eje X de la fuerza es de 141,4 newton y la fuerza normal es de 882 newton. Al despejar nu, que es coeficiente de fricción, obtenemos un resultado de 0,16. Entonces, en este ejercicio, lo que era crítico era el dato de la velocidad constante. Entonces, cuando la velocidad es constante, por la primera ley de Newton, sabemos que la suma de fuerzas de la sumatoria de las fuerzas en el sistema tiene que ser igual a cero. Bueno, y por último, tenemos el último problema en que una caja que pesa 50 kilogramos, en este caso, si me nos dan el peso es 50 kilogramos fuerza, se encuentra depositada en un plano inclinado sostenida por una fuerza F. Y se considera que el sistema se encuentra en equilibrio, por lo cual se expresa también la fricción. Nos dan el ángulo del plano inclinado y nos están pidiendo que determinemos cuánto vale el módulo de esa fuerza F. Entonces, sabemos que el sistema está en equilibrio, la velocidad es cero. Por la primera ley de Newton sabemos que la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿cuáles son las dos fuerzas que están actuando? Una fuerza es la fuerza que tenemos que determinar el módulo y la otra es la componente del peso en la dirección de la fuerza. En este caso, si hacemos el gráfico un poquito más grande, vamos primero, planteamos el eje Y y el eje X. Vamos a ver que la fuerza está en la misma dirección del eje X. Con respecto al peso, vamos a tener una componente en el eje Y y una componente en el eje X. La suma de las dos componentes en la dirección X va a ser igual a cero. Para determinar las componentes sabemos que el ángulo eh, en el cual que vamos a usar para determinar esas componentes es 20 grados. Y vamos a tener que la componente Y de la fuerza, del peso, perdón, es W por coseno de 20 grados. Y la componente X es W por el seno de 20 grados. En este caso, Wx es por el seno porque está opuesto al ángulo. Y la Wi es por el coseno porque es adyacente al ángulo de 20 grados. Entonces, planteando y considerando que si la fuerza es 250 kilogramos fuerza, nosotros necesitamos multiplicarla por 9,8 para pasarlo a newton, ya que un kilogramo fuerza son 9,8 newton. Conocemos entonces cuánto vale la fuerza, multiplicamos por 9,8 y sabemos cuánto vale el ángulo. De ahí despejamos el valor de F y vemos que F da menos 837,9 newton. ¿Qué quiere decir? Que la dirección, el sentido de la fuerza es opuesto al que está planteado en el ejercicio. No va hacia abajo, sino es hacia arriba. Pero no, no nos están pidiendo el sentido, nos están pidiendo el módulo nomás. Entonces el módulo es 837,9 newton. Y con eso terminamos el último ejercicio. Espero que este video les sea útil y les mando un saludo grande.